I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola a todas y todos, gracias por estar hoy escuchándonos y bienvenidas y bienvenidos a Historia y Moda. Hoy tenemos un tema que a mí me encanta y casi podría decir que es de mis favoritos dentro de todo este universo de la moda y es la sastrería. Y para tremendo tema, qué mejor que tener a un experto. Así que hoy nos acompaña Antonio Loyola. Bienvenido, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes, público. Espero que estén muy bien. Sí, les cuento. Antonio es, lleva ya más de 17 años trabajando en este mundo de la sastrería y pues cuéntanos un poco más sobre tu experiencia. Este tema que tienes para nosotros es súper interesante, pero cuéntanos más un poquito de cómo entraste tú en este sector. Bueno, mira, tengo 57 años, tengo una carrera en el área de comercio exterior, una maestría en administración. Hace 17 años sufrí un accidente aéreo, me quedé un poco lisiado de la columna, entonces me tuve que reeducar para seguir trabajando y una de las opciones que me gustaba mucho era el área de textil, de corte y confección. Poco a poco me he ido metiendo a partir de mi reeducación en el área para trabajar. Tomé algunos cursos técnicos en el área de textiles, como es industria del vestido, en el CECATI, y sastrería en el Seguro Social, sí, aunque parezca increíble, en el Seguro Social. He tenido la oportunidad también de salir fuera del país a tomar algunos cursos de sastrería o de diseño, y lo más importante es que al principio del contacto con la sastrería hace 17 años, pues me acerqué a las asociaciones como es la Asociación Nacional de Sastres, algunas escuelas particulares, pero no me llenaron completamente el hecho de cómo enseñaban y lo que enseñaban. Me acerqué a talleres con maestros sastres que forman parte de la asociación o de la Federación Mexicana de Sastres, pero tampoco me daban contestación correcta a mis preguntas, porque obviamente mis preguntas eran más técnicas y iban mucho más para allá de su entendimiento. Entonces me di a la tarea de investigar, de empezar a estudiar por mi cuenta el área de sastrería. El primer contacto que tuve fue a nivel contacto de investigación, fue hace 12 años, a investigar la sastrería en México, cómo estaba formada. Tengo 4 grupos de sastrería en Facebook. El primero, que ya tiene 8 años, se llama Historia de la Sastrería en México, en donde cuento cómo se formó la sastrería en México desde la época colonial, el contacto y la influencia que tenía la iglesia con respecto a la hechura de trajes finos para ellos, lo que era también los gobernantes, que eran las 2 clases principales en aquel entonces. Bueno, después de la independencia, el contacto que se tiene todavía con España y la influencia que se tiene con Estados Unidos, ¿no? En este pequeño grupo cuento cómo bibliográficamente, cómo ha influenciado estos 2 países a México y parte a Latinoamérica. Después de esto, yo me doy a la tarea de investigar algunas otras escuelas, porque en este caso son escuelas los que se forman en Estados Unidos.
hay dos grandes escuelas que se forman, que es la escuela Mitchell y la escuela Müller & Sohn, aunque es alemana, pero tiene su establecimiento en Los Ángeles y la patente de sus libros está editada en Los Ángeles, aunque ellos vinieron durante la primera oleada europea por persecución religiosa. Ellos regresan después de la Primera Guerra Mundial a Alemania y siguen escribiendo. Es el único sistema que tiene 2 siglos de seguirse editando. Mientras que en Estados Unidos, estamos hablando de 1780 como hasta 1917, se escriben alrededor de 150 libros de sastrería para hombre, otro tanto para mujeres y como unos 260 dressmaker, que son libros de modistos, en donde se explica todo el proceso de trazo y confección, pero para mujeres. Y de ahí empiezo a abrir el contacto que tiene la sastrería norteamericana contra la sastrería inglesa. De hecho, el J.J. Mitchell le edita a un inglés un libro de historia de la sastrería en Inglaterra. Y en este libro se edita que únicamente en el tiempo que mientras Estados Unidos editó 150 libros de sastrería en Inglaterra, únicamente se publicaron 33. Entonces, la diferencia tecnológica en el área era enorme. De hecho, todavía aún después de la Segunda Guerra Mundial y en las entreguerras, la escuela de Cutter & Son utilizó mucho de los libros que se escribieron en Norteamérica de sastrería. Me doy a la tarea de empezar a ver realmente cómo se observaba y cómo se trazaba en México en una forma con unos métodos proporcionales y ver la historia también del patronaje, que es parte de la historia de la sastrería, porque el sastre artesano es quien fundamenta todo lo que es la sastrería y especialmente el patronaje sartorial, que es el patronaje a medida. Bueno, como ustedes saben, en 1580 Juan de Alciaga escribe el primer libro que se llama el libro de Geometría y Traza para los reinos de Castilla. Para 1588, otro español, Diego de Freire, escribe el libro de Geometría y Traza para el oficio. Entonces son los primeros libros que se tienen como referencia a la situación de sastrería. Bueno, en mi recorrer y tratar de ubicar un poco más en mi trabajo como sastre, he recorrido la escuela de Cutter & Taylor, la escuela de Müller & Sohn, que actualmente estoy revisando. Existe también la escuela Levitanus rusa, que habla de antes de la revolución de los bolcheviques. Y hay otras escuelas que han surgido, como también en España, la Confianza, en Italia, el Colegio Napolitano o el Gremio Napolitano de Sastres, y son de las escuelas un poco más famosas en su formación. Actualmente existen muchísimas, tanto a nivel mundial, especialmente en Europa y en Asia, ¿no? Entonces, poco a poco voy dándome una idea de cómo realmente se debería de trabajar la sastrería y empezar a trabajar y a platicar con el sastre mexicano y el sastre latino, ver las deficiencias que se tienen tanto en la técnica de patronaje como en la de habilitación. En ese sentido, me doy a la tarea de abrir grupos en sastrería. Tengo 3 grupos, uno que se llama El Mundo Sartorial, Sartorial World, otro que se llama Taylor Friends y otro que se llama el Dandy Sartorial. En estos grupos tengo una situación de poder transmitir el conocimiento de la sastrería desde la básica, que en este caso sería la sastrería industrial, que nos enseñan a todos a partir de que entramos al área que nos gusta, es la forma en que tú aprendes, y ver hasta la alta sastrería artesanal, que es completamente todo hecho a mano, pero sí, obviamente gente que tiene el conocimiento, ¿no? O sea, hay sastres en todo el mundo, desde en formación o que les gustan y que son aficionados,
hasta sastres que ya son considerados maestros sastres por la experiencia y la edad, ¿no? Estamos hablando de gente arriba de 75 años que han dedicado más de posiblemente de 60 años a su vida, que se han formado en familia, Sí, pero que en algún momento han tocado la academia. Lo que yo digo academia es que ellos han pasado por alguna escuela o han tocado algún libro de sastrería. La sí, mayoría de los sastres aquí en México, por desgracia, se han formado con familia, o sea, transmite de padre a hijo o de abuelo a padre a hijo, y no tienen escuela, o lo que se le llama comúnmente dentro de la cultura sartorial academia. ¿Por sí, qué? Porque se han formado se han hecho en esa forma, porque ni el gobierno ni las propias instituciones a las cuales están afiliados han hecho algo, ¿no? Por establecer una escuela propia, establecer una biblioteca, que es lo que yo ahorita estoy peleando, una biblioteca digital para los sastres en formación, como yo me considero, que hay muchísimos. sí. Y esto me ha dado lugar a investigar y a tratar de formar una biblioteca digital propia, la cual me ha costado mucho trabajo, pero he visto libros interesantísimos y que están más actualizados. Estoy hablando, por decirlo, un libro de Stomps, que es un sastre norteamericano, editó Sastrería para Hombre, y que completamente se lleva de calle a muchos libros de sastrería que están editados en 1970, por decirlo, un Rocosa, un Ayala, un TOS. Son sistemas que se manejan en México por los sastres y son los más conocidos, como es el TOS, es el Ayala, es el Rocosa, es el Mitchell. Oye, Entonces, y una pregunta, claro, ¿cuáles son las diferencias entre una escuela y otra? Por ejemplo, en la escuela napoletana o la rusa, o sea, ¿hay diferencia en cuanto a la forma en que hacen la construcción o la técnica o la pedagogía? O sea, ¿cuál dirías tú que es la principal diferencia y cuál ves tú que es la que más se ha adoptado en México? mira, al hablar de escuelas, hablamos actualmente en sastrería, hablamos de tres diseños o estilos: la norteamericana, la inglesa y la italiana. Sí. Pero en cuanto a la situación de estilo y diseño, depende del gusto del cliente. Los gustos dependen y varían, ¿no? La más socorrida por la mayoría de la gente que le gusta la sastrería es la italiana. Pero la italiana tiene muchos estilos dentro de su propio país. Hablamos de la sastrería napolitana, que es diferente a la romana, a la milanesa, a la de Torino. Ajá. Dentro de la propia sastrería italiana hay también tendencias, pero pues ya es cuestión de gustos. A mí en lo Ujú. personal me gusta la inglesa por el estilo es muy señorial, muy propio, muy elegante, esa sería la palabra. Ok, Entonces, la sastrería norteamericana es ¿cómo decirlo? Muy relajada para su forma de estilo y diseño, pero pues es cuestión de realmente del gusto ya del persona, de cada uno, ¿no? O del diseño que tenga uno por la forma de vestirse y del gusto por vestirse y el estilo, ¿no? Que sí, dicen que el claro. gusto y el estilo son dos formas diferentes. Yo digo que no, yo digo que primero surge el gusto y después el estilo, porque a partir de que tú tienes un estilo vas definiendo poco a poco qué te gusta vestir y qué no, y qué Sí, te queda, ¿no? Entonces de ahí vas definiendo tu estilo para poderte vestir correctamente y de una forma elegante, ya sea casual o formal. claro. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia, como tú dices, entre escuelas? Mira, hay situaciones en que la forma en que el trazado y la habilitación del saco, o sea, internamente y externamente el diseño, son muy diferentes, ¿sí? En las tres. En cuanto a las otras escuelas, por decirlo, la escuela española de la confianza tiene también su propio estilo, igual que la Levitanus, igual que el Müller Son, está igual que la escuela francesa.
Desmond es otra también de las escuelas bueno, de los más importantes de sastrería a nivel mundial. Igual también de Cutter and Taylor, que desapareció, pero pues, que dejó a Savile Row como una Como muestra de lo que legado, claro. como legado, ¿no? Entonces, es lo mismo con los italianos en la calle de Levità en Milán, que es una calle también muy famosa por el hecho de que existen ahí las tiendas más exclusivas de sastrería a nivel mundial, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, o sea, cada escuela ha tenido su técnica tanto de trazo como habilitación, pero aquí lo importante es que yo lo que veo, ya sea la sastrería desde ese punto de vista, es que la sastrería se desarrolló con un fundamento técnico de primero entender el cuerpo. El cuerpo es la base original para poder hacer cualquier tipo de patronaje a medida. Ajá. Normalmente hay dos puntos que yo le he estado haciendo hincapié a muchos de mis conocidos a nivel Latinoamérica, y uno de ellos es un sastre que se llama Luis García en Perú. Se podría decir que es uno de mis pupilos, por decirlo así. Me ha seguido y comparto con él. Mira, al hecho de que no nos formamos con escuela, a pesar de que recibimos influencia de Estados Unidos, pero que desapareció por desgracia, te estamos hablando, bueno, la escuela de Estados Unidos está entre 1780 a 1917. Estamos hablando de la Revolución Mexicana. En este sentido, llegaron muchos sastres a México que vinieron de Europa, que se establecieron primero en Estados Unidos y después se vinieron a México durante el Porfiriato, porque se les pagaba mejor acá en México que en Estados Unidos su mano de obra. Y hay que acordarse que el Porfiriato fue una forma de cultura francesa. Ajá. Entonces, claro, obviamente, todos los sastres que llegaron a México durante la época de la Revolución, que se quedaron por la propia situación de la Revolución de la Bola, o sea que no podían salir, o si salían era bajo su riesgo de llegar a su destino o morir en el camino. Entonces, muchos de ellos se quedaron parte de la Bola. De hecho, mi bisabuelo fue estudiante de un francés que era gente de Carranza, era carrancista. A este tipo de personas se les llamaba sastres remendones porque de los soldados que morían en batalla, el maestro que andaba con la tropa, agarraban, los desvestían y hacían uniformes con los propios uniformes de los caídos. Por eso se les llamaba sastre remendón. Entonces, tengo algunos artículos de sastrería de un tío abuelo que tengo, y es exactamente lo mismo que tú vas a ver en el Museo Soumaya, lo mismo que tengo directamente que puedo tocar, ver y observar, ¿no? Mangueras, planchas de carbón, burros especiales. Entonces, el tener una noción de cómo se ha formado la sastrería en México, creo que me ha permitido ir un poquito más para allá, ¿no? De ir contestando mis preguntas a las preguntas que yo les hacía a mis maestros sastres hace 14 años, ¿no? Y actualmente ver que libros que fueron editados por 1970, finales de principios de 1980, como fue la última edición de Rocosa, obviamente pues no han tenido revisiones ni renovación. Entonces se han quedado en el olvido. Estamos hablando de hace 50 años. Entonces, hablar de temas de sastrería de hace 50 años con libros viejos como los que yo tengo, de Cutter and Taylor, de Müller and Son, es hablar de otro mundo. Hablar de la sastrería mexicana, la sastrería norteamericana, a la sastrería inglesa, a la francesa, a la propia española real. Ajá. He tenido acceso al Banco Nacional de España, a la Biblioteca Nacional de España. Existen infinidad de sistemas de patronaje que México no conoció. México conoció a lo mucho 5 o 6 sistemas de patronaje español, que fueron los que más tuvieron influencia en América Latina y en México, por ser parte de la colonia. Entonces, yo hago referencia a que vamos retrasados 100 años,
porque cuando yo les enseño los libros a mis amigos sastres en México y me pongo a explicarles, como que se cierran, ¿no? Se cierran por el hecho de que, bueno, ya son personas también mayores, arriba de 65, 70 años, a los cuales pues ya no, como dicen, ya no quieren entender, ellos han trabajado en cierta forma y tienen ya bueno, su forma de entender o de ver la vida. Entonces sí, me he puesto a platicar, pero pues no quieren cambiar y como dicen, no me voy a poner a cambiar, trato de aportarle a gente que se acerca a mí, trato de introducirlos más que nada, ¿no? Y a Sí. demostrarles que existen libros de actualidad que tienen los mismos temas, pero que obviamente la tecnología ha avanzado en estos 50 años, ¿no? La forma en que tú puedes ver el cuerpo o en el que se te enseña el cuerpo a través de un patronaje en base a ergonomía, ajá, te da una prenda mucho con mayor ajuste, con mayor referencia morfológica a la silueta que estás haciendo del cliente y estás entendiendo el trabajo que estás realizando. Ese es realmente el punto de lo que yo he estado trabajando estos últimos 8 años, y me ha permitido observar muy de cerca las diferencias que hay entre las bibliografías que tenemos aquí en México y que hay a nivel mundial, ¿no? Y es lo que yo platico con chicos y amistades que tengo de 25, 27, 30 años que se han formado en, en talleres o en fábricas pequeñas de lo que es sastrería, muchas muy conocidas aquí en México y muy conocidos también a través de su actualidad que están publicando en México y que se hacen llamar la nueva generación de sastres, ¿no? Pero bueno, como les digo, siempre hay algo nuevo. Le digo, lo que ustedes han visto y que les he compartido, le digo, nada más es la punta de lanza, le digo, para ver lo que yo he visto en estos 8 años en investigación, ya como investigador sartorial, digo, me va a llevar fácilmente una vida, porque ya a mis 57 años, pues ya soy 60, soy diabético, y creo que todos los conocimientos que tengo para checarlo y verlo son bien diferentes a como te los puede enseñar cualquier escuela actualmente en México. ¿Eh? Yo estoy Sí. hablando de ver las situaciones. Ellos manejan un patronaje plano cuando realmente es un patronaje de una geometría descriptiva, que es una geometría tridimensional porque el cuerpo tiene muchas dimensiones. Estamos hablando, cuando tú hablas de patronaje, yo estoy hablando de un cartabón antropométrico. ¿Por qué? Porque obviamente ya no podemos verlo como un patrón, o sea, en donde tú tomas medidas a todos los cuerpos como si fuera receta de cocina, o sea, tomas lo mismo que te ha enseñado el patronaje industrial que nos han enseñado en escuelas y aún en universidades con maestría, ajá, como sistema 6C, que es el más clásico aquí en México, en donde son 15 medidas las que te toman para todos los cuerpos y no puedes tomar el mismo criterio para un cuerpo delgado que para un cuerpo gordito, ¿no? Por decirlo. Y Sí. hay otra situación. O sea, estamos hablando de cuerpos tipo y hay que también tener en mente que los cuerpos comunes y corrientes, que somos la mayoría, no tenemos simetría, somos asimétricos. Entonces realmente no somos cuerpo tipo como nos han clasificado culturalmente, ¿no? Entonces es otra forma también de ver el patronaje y ver la habilitación. Para esto también me he tenido bueno, he tenido que estudiar muy fuertemente porque por desgracia aquí tampoco hay los materiales adecuados para realizar una alta sastrería. O sea, la calidad del casimir, la calidad de la entretela para el casimir, botones de calidad, las hilaturas, las agujas, el entender qué estás haciendo para qué tipo de cuerpo. Es bien diferente a la forma tradicional que tú lo puedes encontrar en un taller, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver estos cambios en libros, y más actualmente ahorita en libros provenientes de Asia, Corea, Japón, que están abriendo, se puede decir, la nueva corriente de sastres, especialmente los taiwaneses, los coreanos y los japoneses.
sus técnicas son completamente renovadas a lo que yo veo a escuelas tradicionales de sastrería, como es Italia, como es la escuela, bueno, ¿cómo se llama? Las escuelas napolitana, el Politécnico de Milano, que es una escuela en donde se imparte esta carrera, Sí. y todas las escuelas que hay en Inglaterra, ¿no? O sea, ellos están profundizando más en ver el cuerpo realmente como es, estudiarlo y formular. Ellos no escriben libros, ellos escriben patentes para que no se les robe todo el conocimiento que han desarrollado, ¿no? Entonces, es otro mundo. Hay un sastre muy bueno que es súper fantástico para mí, es un taiwanés que se llama Chai Ping, es taiwanés, y la forma en que traza y que da explicación, da cursos, ha escrito como 3 libros. Me quedo con los ojos abiertos porque he visto cosas fantásticas, pero la forma en que traza y que te explica cualquier tipo de cuerpo, mis respetos. Otro sastre que también es, yo pienso que el mejor a nivel mundial se llama Gusev. Es un maestro sastre ruso que simplemente con ver tu cuerpo empieza a aplicar principios de ergonomía. O sea, la ergonomía es la antropometría dinámica, es la antropometría aplicada al patronaje. O sea, tú mides el cuerpo, lo ves, pero si tú tienes un hombro más alto, tienes desviación en las piernas, en la columna, o sea, si estás completamente lo que es un cuerpo amorfo o disimétrico, es capaz de vestirte bajo esas condiciones, ¿no? Simplemente con ver, con observar, con tomarte las medidas y con hacer solo una sola prueba. Cuando la mayoría de los sastres Wow. toman 4, 5, 6, 7 pruebas. Me da Sí, risa porque, por decirlo, en el siglo XIX, en Inglaterra se tomaban hasta 20 medidas, hasta 20 tomas de medidas o pruebas hasta para que hacer saliera. hasta que saliera exactamente. Entonces, hay tanto que leer que, por decirlo, simplemente te voy a decir 2 cosas. En la evolución de lo que yo decía, lo que es un sastre, cómo surgió, existen actualmente en la división del trabajo de la sastre dos personas o dos personalidades bajo lo que se denomina sastre. Uno que es el sastre, que se le conoce como cortador, y el otro como habilitador. Lo que nosotros conocemos en sastrería, el habilitador es un pantalonero, un saquero, un chalequero, un abriguero, o sea, una persona que se dedica a hacer una prenda específicamente a nivel trabajo único. Ajá. Un maestro pantalonero, un maestro saquero, un maestro camisero, o sea, son personas que toda su vida se han dedicado a hacer eso. Entonces, en ese inter de la historia en la sastrería, había una tercera figura que era el sastre tallerista o el sastre probador. Inicia su formación como por principios de siglo en la escuela inglesa y en la escuela francesa de Esmond, y desaparece después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por la falta de importancia, porque el sastre cortador se creía suficiente, ¿no? Entonces, un maestro sastre es como si tú estuvieras diciendo una maestra o un maestro drapeador, un moulage, un maestro que maneja el moulage, el drapeado sobre el cuerpo, y esta figura desaparece, pero es de las figuras más importantes a nivel sastrería, lo que es la prueba. ¿Por qué? Porque si no tiene los conocimientos actuales de ergonomía, de antropometría aplicada, antropometría dinámica, no has leído y no tienes los conceptos específicos en el área de formación sartorial, llegas a ser un sastre común y corriente, ¿no? Me decía este sastre, mi amigo Luis García, en Perú, que a él le gustaba cómo se movían los trajes sastres que sacaba Vitalis Barbieris en sus publicaciones de comerciales, que tenían su movimiento, cómo se pegaban al cuerpo, o sea, cómo caminaban con el cuerpo. Es como si fuera realmente una segunda piel. Entonces, realmente conceptos y sastres que te hagan este tipo de diseños y de prendas, muy pocos. ¿Por qué? Porque realmente muy pocos lo han aprendido. Fíjate que me tocó hace poco
ver un caso muy particular en Latinoamérica. En el Ecuador, hay una escuela que se llama de Sastrería La Diabla y ya tiene más de 100 años como escuela oficial, ¿sí? O sea, es una de las más viejas. Yo platicando con sastres de Ecuador, ni siquiera sabían la existencia. Yo hace poco me di a la tarea de revisar quién era y cómo había surgido esta escuela. El fundador fue a estudiar a Estados Unidos bajo la escuela de J.J. Mitchell. Obviamente se lleva toda la tecnología a Ecuador. Era una gente que, bueno, que podía pagar, que era un lujo en aquellos entonces estudiar esta carrera o esta arte sartorial. Y bueno, estudia en Chicago, regresa a Ecuador, abre la escuela, la fundamenta, pasa de padre a hijo y, y tiene los mismos fundamentos que yo veo en los libros viejos de esa escuela. Pero aquí lo importante es que ellos guardan la tradición de lo que se aprendió hace 100 años, o sea, no tuvieron evolución, pero tienen tan cimentado su trabajo y tan bien hecho que superan en muchísimo a muchos sastres en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, es algo fantástico, es increíble ver que esta escuela se ha mantenido y que es la única a nivel Latinoamérica que te podría decir que tiene realmente una antigüedad importante. Hay sistemas de patronaje en América Latina que tienen 50, 40 años o que tienen poco, pero que obviamente son copia de las copias. Te lo digo porque, por decirlo, hay un libro de sastrería que se llama El Sistema Mitchell, está editado como por 1940. Hay otro que se llama El Sistema Ayala, que es cubano, pero estas son copias del original, de los libros originales de la escuela Mitchell. La escuela Mitchell se queda en Nueva York, se editan muchos libros y de hecho muchos sastres son formados bajo la dirección de J.J. Mitchell. Él es un bibliotecario, es como un mecenas para la sastrería porque él forma sastres, ayuda a biólogos, a matemáticos, a ingenieros civiles que les gusta esto de la sastrería, la cultura sartorial. ¿Por qué? Porque se pagaba mucho mejor que esas carreras en aquel momento, médicos. Y hay gente que si yo te enseñara un libro de cómo ven la sastrería, lo ven desde un punto de vista biológico, cómo es el crecimiento. Hay otros que te quedan de ellas impactados porque parecen planos de ingeniero civil en los dibujos del patronaje, de tan bello que es y tan detallado que es el dibujo para entender, que es enorme la cantidad. Entonces, J.J. Mitchell se queda en Nueva York y tiene muchos estudiantes. El último de ellos y de los mejores sastres se llama Harry Simon. Estamos hablando de 1922, muere como por el 25, pero él fundamenta una escuela de sastrería en Nueva York. Y este libro de Ayala es simplemente una transcripción al español Barry Simmons. El maestro Ayala simplemente hace una recopilación y por desgracia te voy a decir una cosa, lo traduce únicamente, no aporta nada al libro técnicamente y cuando yo los veo digo pues es lo mismo y cuando yo veo el Mitchell actualizado que es como de 1943, ahorita no me acuerdo el autor, es exactamente lo mismo que escribió alguno de los sastres de la escuela Mitchell y digo qué desgracia que nada más vuelvas a publicar, hagas una copia de un libro y te atrevas a publicarlo sin tener algún aporte técnico, ¿no? Entonces, así es la mayoría de los libros actuales. Es realmente muy pocos los que hayan aportado algo de conocimiento y tecnología. Y eso es lo que yo veo ahorita, ¿no? Esa es la situación. En cuanto al rol de las escuelas a nivel mundial, pues ahí está, por decirlo simplemente para darte una referencia que yo platico.
En la Biblioteca del Congreso de la Unión en Estados Unidos, en el Congreso de la Unión, está la biblioteca a nivel nacional, a nivel mundial, perdón, en donde las editoriales a nivel mundial tienen que donar para esta biblioteca el libro número 1. Yo tuve la oportunidad de estar allá hace 8 años y sacar algunos libros de los que te digo, de los 150 libros de sastrería norteamericana y traérmelos para acá en PDF y verlos, y ahorita es lo que estoy estudiando, y ver todo lo que hay. Y ahí están libros de todo lo que tú quieras de sastrería, en italiano, en inglés, en alemán. ¿Por qué? Porque el primer libro que se tenga que editar a nivel mundial, el IBSM, que es un registro bibliotecario, le pertenece a Estados Unidos. Y por ser la biblioteca, se puede decir, más o menos como tipo especial, el número 1 es esta biblioteca. Cuando ustedes gusten ir, checar, ahí hay libros de sastrería, pero para aventar para arriba. Obviamente que no se le da acceso a todo el mundo, no tienes, si tú estás estudiando un doctorado y necesitas apoyo, pues simplemente lleva una carta de recomendación de que estás estudiando para poder tener especial apertura a la zona especial de libros que son no muy comunes, ¿no? Que tienen la parte técnica más importante. Entonces, esta parte de la sastrería yo pienso que es muy importante, el cómo se debe de ver el sastre actualmente, y más a los chicos que se están formando, y en especial a las diseñadoras. Créeme que las mujeres están incursionando muy fuertemente en la sastrería a nivel mundial, y se me hace muy importante porque ellas tienen, se podría decir que tienen mucho más sensibilidad que el hombre para diseñar, para coser, para ser más detallistas, ¿no? Hay muchas sastras ahorita a nivel mundial que son muy importantes y que pertenecen a algunas compañías muy importantes de moda, y mi reconocimiento y el hecho de poder platicar, aunque sea para tomar como referencia a las personas que hay. Tuve el gusto de conocer al nieto, de César Antolini, Claudio Antolini, con el cual tengo una buena relación vía Facebook, a algunos maestros sastres de italianos, ingleses, alemanes, asiáticos, japoneses, coreanos, japoneses, que obviamente me hacen el cambio y la diferenciación con la sastrería mexicana, ¿no? Aquí se habla mucho de bespoke, pero realmente hablar de bespoke es un tema tan profundo que me di a la tarea de checar la calidad de los trajes, la forma de habilitación, y les falta muchísimo. Una amiga me regaló una tesis de maestría de bespoke. El bespoke es una forma de hacer la ropa por encargo, pero todo es hecho a mano, ¿sí? Esta tesis es inglesa, es ¿cómo se llama? Artística, se podría decir, porque así se le clasificaba la forma en la construcción de la ropa, y te estoy hablando de 1750. Habla esta tesis desde cómo hacer un ropón para bebé hasta un traje sastre para hombre o mujer, o un traje de gala para mujer de aquel entonces. Pero te habla de las técnicas de trazo, de puntada, de los materiales que había, que obviamente eran materias primas naturales, y comparándolo, bueno, con los perfiles de que ahora hablamos de bespoke, de misura, de hecho a medida, y no tienen ni punto de comparación, simplemente otra referencia para que tengas una idea. Hacia finales de 1800 en Estados Unidos ya empezaban a formarse los talleres, como pequeñas fabriquitas en donde había 40 trabajadores que trabajaban 12, 14 horas, y niños desde 12, 13 años. En esos pequeños talleres ya se hablaba de control de calidad, de costura a mano, ¿sí?
cuestión que no hay ahorita ni en el sindicato de costureras francesas, así de fácil. Entonces, si tú me estás hablando de una puntada de costura a mano, ya tenía su medida y ya era calificado para la fabricación de la prenda. Oye, y una Esto, pregunta. claro, ¿Había en ese entonces, en el siglo XVIII, había gremios de sastres? mira, ya no tanto había gremios, ya había sindicatos. El gremio, el gremio está formado desde el inicio de la sastrería. La sastrería se data desde la época de los romanos, de los patricios y los plebeyos. ¿Ah? Desde aquel entonces ya había gremios que eran asociaciones de personas, familias que se dedicaban a lo mismo y tenían obviamente un estatus social relevante para las clases sociales de aquel entonces. El cambio de la historia de lo que es el sastre en su formación como individuo, como ente artesanal, ha tenido cambios. Después de la caída del Imperio Romano y del surgimiento del catolicismo, lo que son las asociaciones religiosas fueron formándose como agrupaciones dentro de las asociaciones que se llamaban cofradías. Ajá. Estas cofradías tenían como fin el hecho de aportar primeramente dentro de las propias instituciones religiosas, el formar especialistas en diferentes áreas, escribanos, artesanos en la fabricación de vino, de vestido en este caso. Esas cofradías utilizaban a gente común del pueblo para capacitarlas, y esas cofradías fueron en donde surgieron lo que nosotros conocemos como sastres. Bueno, el concepto del gremio desaparece en el hecho y la situación como durante la primera revolución industrial, que fue como 1720 en Inglaterra, y la división del trabajo la hace factible a formarse como asociaciones económicas. Ajá, es cuando ya empiezan a recibir un salario específico por el trabajo también para poder retirarles impuestos. La división del trabajo le establece Inglaterra para poderle retener impuestos a todos los artesanos de Inglaterra en principios de 1700. Entonces, la división del trabajo marca muchas formas de diferenciación de la organización en el gremio sartorial o en el área sartorial. Primeramente, como tú dices, fueron gremios durante la época de los romanos, dentro de la época del medioevo, del feudalismo, ya después de la aparición de la influencia religiosa del catolicismo, estamos hablando de las cofradías. Después de las cofradías aparecen las asociaciones, ya que son, se puede decir, asociaciones o federaciones de sastres como es actualmente, ¿no? Pero es una evolución histórica de la figura del sastre en muchas formas, desde su forma de trabajo hasta su división, ¿sí? Entonces, el hecho de, como tú dices, que sí existieron gremios, pero específicamente en una parte histórica de la historia de la sastrería. ¿Existen gremios? Sí siguen existiendo como pequeñas agrupaciones cuando se forman gremios, por decirlo, en un mismo estado. Un gremio de sastres, por decirlo, en Veracruz, uno en Córdoba, y llegan a ser una asociación de Veracruz. Y estas, a través de la Asociación de Veracruz, forman una federación a nivel de México, cuando son representados por una asociación tipo política o civil. Entonces, en ese sentido, la evolución del papel del sastre y de la sastrería ha cambiado muchísimo. De hecho, tanto así la importancia que tiene el gremio para nivel sociopolítico. Simplemente un dato. Inglaterra otorga a los sastres de Oxford para el 1100 privilegios reales. ¿Cuáles eran? No pagaban impuestos, tenían ciertos estatus de vida y tenían talleres y lugares específicos que eran heredados de padres a hijos.
Y esto me parece muy interesante porque si bien Francia o más específicamente París han sido como la capital de la moda desde Luis XIV, como quiera Londres ha sido pues casi por el mismo periodo, si no me equivoco, como los maestros y el centro de la sastrería, o sea, siempre moda París, moda Francia, pero la sastrería ha sido inglesa, entonces pues tiene muchísimo sentido que, Sí, sí, de pues hecho, que mira, les hayan dado este estatus y como esta protección en cierta forma, porque eran así es. fundamentales. De hecho, como tú dices, la sastrería realmente empieza en Francia y se da como desde el 1293 hasta el 1588, en donde todos los reyes franceses les otorgaron, podría decir, beneficios económicos a todos los sastres reales, ¿no? Tanto así que se les conoció como, al gremio se le conoció en Francia, ahorita que estaba recordando, como el Maître Tailleur d'Habits, que significa el taller de los maestros habilitadores. Entonces, realmente la influencia que tuvo la sastrería francesa en inglesa fue cuando fue la guerra francesa e inglesa, en donde los franceses se quedan más de 40 años en Inglaterra. Ajá. Y hacen un trasfondo cultural en esos 40 años, en la guerra de los 40 años, que modifican completamente como tú dices, el diseño y la cultura del diseño de moda y del vestir en Inglaterra. ¿Sí? De hecho, los reyes ingleses querían vestirse como los franceses, los propios españoles. Entonces, como tú dices, es toda una historia, es una historia riquísima. Y no se diga, por decirlo ahorita para la actualidad, la escuela de Cutter and Taylor, la sastrería inglesa, se dice que es muy importante, sí. ¿Por qué? Porque aportó culturalmente a todas las colonias, a todos los lugares en donde llegó, su forma y su punto y su estilo de vida. Llegó a África, llegó a Asia, llegó a Australia, llegó a América, llegó a muchas partes de la propia China como colonia. Y tú ves en un libro que se llama The Suite de Carl Strongin, habla exactamente de la historia de la sastrería inglesa y su influencia, ¿no? En todas partes, en la India, en China, en Indonesia, en Australia, siendo parte de su colonia, en Canadá, en el propio Estados Unidos y su relación comercial con las 13 colonias. O sea, hay mucho por donde cortar en cuanto a historia. Estamos hablando de materias primas, de patronaje, de diseño, De construcción del cuerpo. de construcción del cuerpo. Cuando gustes, nos tomamos un café y con gusto te enseño y te presento los libros que tanto te he platicado, comparación de los que hay actualmente. Y tú misma vas a ver la diferencia tecnológica que hay con respecto a la sastrería latinoamericana, que por desgracia yo digo que está en crisis, me atrevo a aseverar que está en crisis, porque en vez de ir para arriba, vamos como los cangrejos, vamos para atrás, más para atrás. Te lo digo ¿por qué? Porque es rara la persona con la que me comunico que me diga, oye, recomiéndame una escuela fuera de México porque ya estuve en alguna asociación, ya conocí aquí algún sastre que valga la pena. Digo, mira, yo lo que he hecho es hacerme de mis libros, me ha costado muchísimo el adquirirlos, porque tengo libros de hace un siglo y medio, cerca de dos, completos, en alemán, en ruso, en inglés, en francés, y créeme que veo las diferencias que hay en cuanto a los libros que manejamos aquí, ¿no? Que tienen más de 80 años de presencia en México, por decirlo, en América Latina. Entonces, realmente ver esos libros
y ver sus formas de cómo te explican cómo introducirte a la sastrería y cómo ver la sastrería o cómo formarte a través de la academia, es un mundo completamente diferente. Te abren los ojos a ver la situación cuando tú ves un saco que hizo un sastre, por muy bueno que sea, pero que ves que fuiste a 2, 3 pruebas, que se tomaron las medidas, que fue muy recomendado, que se le siguen haciendo arrugas en el cuello, en las mangas, en todo lo que es el cuerpo del talle, tanto trasero como delantero. Les preguntas que por qué, ¿no? Si, bueno, es una prenda a medida, no es una prenda industrial, no es una prenda hecha a medida de patronajes industriales, ¿no? Entonces, realmente esto es bien importante para las personas a las que estamos metidas realmente en salir del común denominador de que se dice sastrería, de una sastrería común, porque cae dentro de lo que es una sastrería industrial y semi-industrial. Cuando tú estés un poquito más metida, vas a escuchar de sastrería híbrida. Y una sastrería híbrida es un sumisura, un bespoke. ¿Por qué? Porque realmente no están aplicadas todas las técnicas artesanales de la sastrería. ¿Por qué? Porque no las saben utilizar o porque no hay el material. Entonces, es todo un mundo de conocimientos y es una situación que realmente se está desarrollando poco a poco, pero por desgracia fuera del país. Mira, conocí hace poco una escuela que está en Houston. Es American Bespoke School, que está en Houston. Es de una maestra inglesa que imparte cursos de sastrería. Y yo creo, bueno, no creo, la he visto, he tenido contacto con ella, he tenido mucha vinculación con escuelas de sastrería fuera. Tú puedes entrar a lo que es historia de la sastrería en México, al mundo sartorial, y vas a ver allí que, bueno, que se anuncian escuelas de Italia, como es el maestro Lentini, el maestro Zumbino, otros 2 o 3 maestros que he conocido, pero que tienen escuela muy propia y particular. Son gente que tiene 70 años, 50 años por lo menos dentro del área. Y la historia de la sastrería en Italia es muy diferente. La historia que ellos tienen de todo el bagaje de la cultura del vestido en Venecia, en Milán, en las grandes pasarelas de la Edad Media y de todas las grandes bibliotecas, es una comparación muy artesanal a lo que ellos realmente han desarrollado. De hecho, se dice que mucho del conocimiento que se desarrolló cuando regresaron la segunda generación de italianos a Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, que salieron de Savile Row, o sea que regresaron, en la Primera Guerra Mundial llegaron sastres a trabajar en Savile Row como aprendices durante la Primera Guerra Mundial a Inglaterra. Llevaban a sus hijos, que sería la segunda generación. Esa segunda generación, después de la Segunda Guerra Mundial, regresa a Italia, ¿ya? Y forma lo que es actualmente la sastrería italiana. ¿Por qué? Porque toda la cultura de bibliografía que se editó en Estados Unidos pasó a formar parte de Cutter and Taylor, de todas las escuelas de Inglaterra. ¿Por qué? Porque con la crisis del 1929 salen capitales, salen conocimientos tecnológicos, salen patentes que aún están congeladas actualmente después de más de 120 años. Y todos esos conocimientos tecnológicos de propiedad privada, de propiedad intelectual, perdón, te quedarías con la boca abierta. Cuando te vea, te voy a prestar para que tú veas patentes de hace 120 años a patentes de ahorita que están sacando los chinos y que desde ahí están ellos haciendo la renovación o la innovación de esa patente. La vieron y la renovaron y obviamente le dieron un cambio. Entonces, ver todos esos cambios tecnológicos en esta área es increíble, ¿no?
Entonces, el poder discernir toda esta historia de la sastrería italiana es también muy especial. La escuela de Müller-Son, su expansión de Alemania hacia Rusia, porque es uno de los sistemas con los que actualmente se trabaja en Rusia para hacer ropa, y cómo propias escuelas de Rusia, cuando todavía no era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, estamos hablando de 1900, cómo existía la escuela Levitanus, que era la más importante a nivel mundial. Entonces, cuando yo veo esos libros, me quedo con la boca abierta, ¿no? Entonces, ahorita empiezan otra vez a resurgir esas escuelas, empiezan a ver, darles la importancia en cada país, ¿no? Y ver también la situación como culturalmente esto es aprovechado por las grandes compañías y eso es ¿cómo decirte? Lo más apremiante a que la alta sastrería artesanal se conserve y se sepa realmente qué es alta sastrería artesanal, porque cuando tú manejas materiales, he tenido que aprender de ingeniería textil, no sabía, pero por la propia situación de lo que sé de importaciones y exportaciones, he importado telas, entonces me he tenido que meter a estudiar ingeniería textil, tanto para saber como de casimires, como de entretelas de pelo, hilaturas, hilos, todo lo que hay y todos los avíos que hay para la construcción de prendas sartoriales a este punto. Entonces, es todo un mundo. En esa situación, la sastrería, pienso que hay mucho que trabajar por todos lados, por parte de instituciones, por parte de asociaciones, de parte de las propias personas que están en organizaciones a nivel regional, que están dedicándose a dar clases, bueno, supuestamente clases de sastrería, y que realmente se actualice, ¿no? Ese es el punto. Ese sería mi charla, querida Diana, querido público. Me pongo a su disposición, me pueden encontrar en Facebook como Antonio Loyola Patiño o como Historia de la Sastrería en México. Mi email es loyolaantonio@gmail.com. Les agradezco mucho y que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias a ti, Antonio, por concedernos esta entrevista. Yo creo que es súper importante la labor que estás haciendo en cuanto a la preservación de todos estos archivos, pero también a la difusión de lo que es la sastrería. Yo espero que a través de este podcast, pues poner un granito de arena en esta misión que considero súper importante, porque mucha gente no lo conoce, no la sabe apreciar, y desafortunadamente pues la sastrería es un arte, porque eso es lo que es un arte que se ha ido perdiendo entre el mar de moda rápida y de industrialización. Entonces me parece súper importante difundirlo, hacer que la gente lo conozca y lo pueda valorar y lo pueda apreciar, porque pues realmente es algo que puede compararse con la alta costura en cuanto al grado de detalle, de artesanalidad, de técnica, de calidad de materiales, y pues a final de cuentas es un hecho a medida. Así que espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias por llegar hasta aquí y los esperamos la próxima semana con más historia y más moda. Chao.